Padre, en esta noche queremos alabarte, bendecirte, exaltarte, glorificarte, Señor. Hoy queremos venir, Señor, y ser para ti una ofrenda de olor grato, Señor. No por lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, Señor, sino por lo que ya Cristo Jesús hizo a favor nuestro cuando con su pasión y su muerte murió por nosotros en la cruz, Señor. Y por lo que Cristo está haciendo ahora, después de resucitado a la diestra tuya, Señor, intercediendo a favor nuestro como nuestro gran sumo sacerdote, Dios. Gracias, Padre, porque no confiamos en nuestra propia justicia, Señor, sino que confiamos que somos justicia tuya en Cristo Jesús. Porque dice tu palabra que el que no conoció pecado, por nosotros lo hiciste pecado, para que nosotros fuéramos hoy justicia tuya por medio de él, Señor. Te alabamos, Padre, te bendecimos, te exaltamos. Gracias por esa sangre de Jesús con la cual nos rociaste para salvación. Esa sangre del nuevo pacto, del mejor pacto, del pacto eterno. Sobre mejores promesas, Señor. Esa sangre que dice tu palabra que habla mucho mejor delante de ti que la sangre de Abel, Señor. En esta hora, Padre, te damos gracias por esa salvación tan grande que nos diste en Cristo Jesús. Gracias por habernos constituido tus hijos, tus siervos, Señor, por habernos hecho esos verdaderos adoradores tuyos en espíritu y en verdad, Señor. Y te queremos, Padre Santo, en esta hora reconocerte como el único y sabio Dios, el único Dios verdadero, como el santo, 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 ese Dios que habitas en las alturas, en lo sublime y en la santidad, pero también con el quebrantado de espíritu, el humilde de corazón y con todo aquel que tiembla ante tu palabra, Dios. En esta hora, Padre, queremos manifestarte nuestra absoluta y total necesidad y dependencia de ti, Señor. Hoy te necesitamos más a ti que a cualquier otro día anterior de nuestras vidas. Te necesitamos más a ti que a cualquier otra persona en nuestras vidas, Dios. Te amamos, Padre, te bendecimos. Tuyo es el reino, la gloria, el honor, la autoridad y la majestad, Señor. Te pedimos, Padre, para que preparen nuestra mente y nuestros corazones, donde la semilla de tu palabra sea sembrada y no vuelva a ti vacía, sino que produzca fruto al 100%, Dios. Gracias, Señor. Bendito sea por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesucristo, nuestro único y suficiente Señor y Salvador personal. Amén, amén, amén. Vayamos a Jueces, capítulo 21. Ya hoy terminamos con el estudio de este libro. Vamos a comenzar con el último versículo, porque el último versículo, ustedes saben que estamos hablando del ciclo vicioso, de la manera de Dios y de la manera del hombre. El último versículo es el que le da sentido a todo lo que hemos estudiado en el libro. Dice Jueces 21:25: y en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Hablando de la época de los jueces, los 400 años de la historia del pueblo de Israel que está contenida en el libro de Jueces. Y ya para concluir el estudio, en el capítulo 19 habíamos estudiado lo que había hecho la tribu de Benjamín, o algunas personas que hacían parte de la tribu de Benjamín, con la concubina del levita. En el capítulo 20 vemos cómo el pueblo de Israel procede en guerra, y en una guerra de pronto desproporcionada, en contra de la tribu de Benjamín. Y dice que se salvan 600 personas únicamente, 600 varones únicamente de la tribu de Benjamín. Es decir, que prácticamente la exterminaron. Y el capítulo 21 comienza con esa historia, con lo que pasó con Benjamín, y cómo de una otra manera
el pueblo de Israel quería resarcir o restituir el daño que habían hecho. Entonces en el versículo 1 dice: los varones de Israel habían jurado en Mizpa diciendo: ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Los varones de Israel, es decir, los varones de las otras tribus. ¿Cómo estaba compuesto, cómo se compuso, cómo se constituyó la nación hebrea, la nación judía? La nación judía se constituyó de los 12 hijos de Jacob. Benjamín era el hijo menor de Jacob y hermano de José, de mamá. La mamá era la misma mamá de José, el que estuvo en Egipto, el que interpretó los sueños y por medio del cual Dios salvó que el pueblo, que los hijos de Jacob o que la descendencia de Israel muriera de hambre en la época de la hambruna cuando el imperio romano, el imperio egipcio. Benjamín nace en Belén, en lo que hoy se conoce como Belén, y muere Raquel, muere en el parto de Benjamín. Ella le puso Benoni, que significaba el hijo de mi tristeza. Jacob, su papá, le cambió inmediatamente el nombre por Benjamín. Todo eso está en Génesis 35, que significa el hijo de mi derecha, el hijo de mi mano derecha, significa el nombre de Benjamín. Entonces, este Benjamín, que era uno de los 12 tribus de Israel, de él inclusive ahí habían profecías. Ahí había una profecía en Génesis de cuando Jacob profetiza sobre sus hijos. Hay una profecía específica de Dios sobre Benjamín. Y también en Deuteronomio, cuando Moisés bendice a las 12 tribus de Israel, también bendice a Benjamín. Hay unas palabras proféticas de Dios hacia Benjamín como congregación. Y ahora más adelante vamos de pronto a esbozar, si nos da tiempo, en qué consistían. Pero dice: los hijos de Israel ninguno de nosotros habían jurado, juramento. En Números 32 vamos a Números 32, hablaba de los juramentos a la izquierda de Jueces. Números 30, versículos 1 y 2. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Entonces, ellos hacen ese juramento de que no iban a darle de sus hijas a los hombres que quedaron de Efraín, de Benjamín. Y ese juramento los ligaba con vida delante de Dios. Decía que cuando alguien juraba delante de Dios, el juramento era, tenían que expresarlo verbalmente y ponían a Dios como testigo. Y el voto lo podían hacer mentalmente. Entonces hicieron ese juramento a Dios y tenían de testigo a Dios de que si alguno le daba alguna de sus hijas a los de la tribu de Benjamín, viniera sobre ellos algún tipo de condenación de parte de Dios, algún tipo de desgracia, algún tipo de tragedia. No dice en qué momento determinado ellos hicieron ese juramento. No dice si fue antes de la guerra, no dice si fue posterior a la guerra, pero lo que nos dice en el versículo 2, pero antes de que abondemos en eso, ¿qué dice la palabra de Dios para con nosotros como iglesia, con relación a los juramentos?
Jesús nos enseñó en Mateo 5 de que no deberíamos jurar por el cielo, porque es el trono de Dios, que no juremos ni por el cielo ni por la tierra, el cielo porque es el trono de Dios, la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Le estaba enseñando Jesús en el Sermón del Monte, y nos enseñaba que nuestro sí debería ser sí y nuestro no debería ser no, así como también está en Santiago, creo que en Santiago 4, cuando habla que cuando no se debe jurar, que nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. Y es un principio a nosotros como discípulos de Cristo, porque si somos hijos de la luz y somos hijos en verdad de Dios, los hijos de Dios no tienen por qué jurar, porque el juramento es un compromiso que está implícito de que haya una duda de lo que se dice o de lo que se va a hacer. Entonces, nosotros como hijos de la luz, como hijos de Dios, si decimos algo que vamos a decir o que vamos a hacer, no tenemos que estar jurando, porque se supone que como somos hijos de Dios, la verdad de Dios tiene que estar presente también en medio de nosotros. Entonces, por eso es que Jesús, y después en Santiago, la palabra de Dios a nosotros nos instruye que no debemos jurar, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Pero había esa costumbre en el Antiguo Testamento de que se jurara por Dios. Es más, en Éxodo 20, en los 10 mandamientos, dice de que nadie debería tomar el nombre de Dios en vano, en juramento. Entonces, esa era una costumbre que había en el Antiguo Testamento, que en la época de Jesús todavía estaba la costumbre, pero que a nosotros como iglesia la palabra nos manda de que no debemos estar haciendo ningún tipo de juramentos a priori, ni a la carrera, y que tengamos siempre presente que lo que digamos, sea sí o sea no, es lo que se va a hacer o no se va a hacer, o lo que no vamos a hacer. Entonces, ya ellos le habían dicho a Benjamín, ese tribu de Israel, que verdaderamente era una tribu que tenía una promesa. Vayamos a Génesis para que vean cómo Jacob bendice a Benjamín. ¿Cómo le dice Jacob a Benjamín? Es una profecía bastante fuerte, que tiene que ver de pronto con lo que ellos hicieron en la guerra y antes de la guerra. Génesis 49, 27. Génesis 49, 27 dice: Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Esa es la profecía que Dios dio a través de Jacob acerca de Benjamín. En Deuteronomio, Moisés, antes de morir, también da una profecía con relación a Benjamín. En Deuteronomio 33, a Benjamín dijo: el amado de Jehová habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Las dos profecías que hay de Dios con relación a Benjamín, la tribu que se conformó del último hijo de Jacob. Volvamos nuevamente a Jueces 21. Versículo 2. Y vino el pueblo a la casa de Dios,
y estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios. Y alzaron su voz, hicieron gran llanto y dijeron: oh Jehová Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy de Israel una tribu? ¿Se dan cuenta ellos de lo que pasó en la guerra? Que solamente se salvaron 600 hombres de la tribu. Y lógicamente entre hombres no se iban a multiplicar. Lo más seguro es que con el tiempo la tribu se iba a desaparecer. Los integrantes de la tribu de Benjamín estaba corriendo el riesgo de extinguirse. Y ellos van a la casa de Dios, después de que hacen el juramento, van a la casa de Dios y manifiestan la situación. Y lloran por dolor, por tristeza, por lo que estaba pasando con sus hermanos, y plantean la situación, cuentan el problema. Y es tremendo porque le preguntan a Dios qué fue lo que pasó, y la respuesta está implícita de que ellos mismos fueron los que causaron la tragedia de Benjamín. Ellos mismos actuaron con esa alevosía, con esa venganza, al punto de que mataron a todas las personas que integraban a la tribu, incluyendo mujeres, ancianos y niños. Solamente se salvaron esos 300, esos 600. Entonces ahí vemos nosotros cómo ellos, siendo los responsables, siendo los culpables de lo que estaba pasando, y van a la presencia de Dios. En esa misma presencia de Dios no reconocen que ellos fueron los que causaron la situación de tragedia que vive la tribu de Benjamín. Y muchas veces nosotros somos así. Muchas veces somos los responsables, los culpables generamos nosotros mismos las situaciones adversas, y vamos a la presencia de Dios y lloramos en la presencia de Dios y reconocemos la situación adversa delante de Dios, pero no reconocemos que nosotros fuimos los causantes de lo que sucedió. Muchas veces hacemos eso nosotros como iglesia, incurrimos en eso. Somos faltos de humildad en reconocer a Dios. Dios, me equivoqué en tomar esta decisión, y por tomar esta decisión se presentó esta circunstancia, esta situación. Tú bien sabes qué es lo que está pasando. La situación es dolorosa, es triste, pero Señor, perdóname, y por favor, Dios, actúa a favor nuestro, glorificándote en resolver esta adversidad, esta situación. Muchas veces fallamos en eso con Dios, y de pronto queremos buscar otros culpables, un segundo, un tercero, una persona ajena a nosotros, o inclusive muchas veces hacer responsable al mismo Dios. Es propio del ser humano. Entonces, no reconocer nuestra responsabilidad cuando fallamos delante de Dios y también delante de las demás personas. Y ustedes no saben que eso es propio del pecado de nosotros. Y el primero que hizo eso fue Adán. Cuando Adán fue confrontado por Dios de la situación de desobediencia, le echó la culpa a Dios, porque le dijo: la mujer que tú me diste. Hizo responsable a Dios de su desobediencia. No tuvo la suficiente valentía de reconocer su falta. Y cuando Dios reconviene a la mujer por la situación, le echa la culpa a la serpiente. La serpiente me engañó. No reconoció tampoco ella
su falta. Entonces, es propio del ser humano en proyectar nuestros errores y nuestras faltas y nuestras malas decisiones en el otro. Y no decir, Señor, yo fui el que fallé, perdóname, y por esta situación yo estoy acarreando todo, por esta mala decisión estoy acarreando todas estas consecuencias, y no somos capaces de decir, Señor, el responsable fui yo, el culpable fui yo. Entonces, versículo 4, miren lo que dice. Al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí un altar, ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. El holocausto y la ofrenda de paz, eso está en Levíticos. En Levíticos capítulo 1 habla de en qué consistían los holocaustos, y habla de que cuando se iba a ofrecer un animal en holocausto a Dios, siempre había un acto que debía de hacer la persona que ofrecía. Debería colocar su mano en la cabeza de la víctima, su mano derecha. Y cuando degollaban a la víctima, sea un becerro, sea un carnero, sea una oveja, en el holocausto estaba implícito que el sacerdote tenía que rociar sangre de esa víctima en el altar, y después sacrificaba el animal encima del altar del sacrificio. La ofrenda de paz también era algo similar. La ofrenda de paz también está en Levíticos capítulo 3. También estaban las especificaciones de cómo se debería hacer. Pero en todas las ofrendas de Dios en el Antiguo Testamento que dio Dios a través del ministerio levítico, estaba implícito que debía haber sangre. La sangre de la víctima. Y que el que ofrecía necesariamente tenía que colocar su mano en la cabeza de la víctima como una forma de identidad con lo que se iba a sacrificar. El holocausto era una ofrenda que se hacía a Dios. La ofrenda de paz era era un sacrificio que se le hacía a Dios para ponerse a cuentas con Dios por los pecados, por las faltas, por las maldades, las rebeliones. Eso era una manera de reconciliarse con Dios. Y nosotros hoy, gracias a Dios, ya nosotros tenemos el holocausto perfecto y la ofrenda de paz perfecta, que es Cristo Jesús. Cristo, cuando murió en la cruz, en su pasión y en su muerte, hizo las veces de ese sacrificio que Dios exigía para la expiación de nuestras maldades, de nuestra rebelión y nuestros pecados. Y por eso estaba implícita la sangre de Jesús. Por eso la sangre, la misma palabra de Dios habla que la sangre de Jesús habla mucho mejor delante de Dios que la sangre de Abel. Y cuando Caín mató a Abel, Dios le dice a Caín: la sangre de Abel clama a mí desde la tierra. Y dice la palabra de Dios que la sangre de Jesús habla mucho mejor delante de Dios que la sangre de Abel. Y dice en 1 Juan 5 que son tres los que dan testimonio aquí en la tierra: el espíritu, la sangre y el agua. Hablando de la sangre de Jesús. Eso está en 1 Juan 5. Y esa sangre de Jesús es lo que hoy a nosotros nos permite reconciliarnos constantemente con Dios.
No hay un pecado que la sangre de Jesús no pueda borrar. Todos los pecados por la sangre de Jesús son borrados, absolutamente todos. En la Biblia hay un solo pecado imperdonable, que es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. ¿Y la blasfemia en contra del Espíritu Santo en qué consiste? Consiste que cuando una persona rechaza el Evangelio, le está diciendo al Espíritu Santo mentiroso. Ese es el único pecado imperdonable. Pero todos los pecados, independientemente cuál sea, dice la palabra de Dios que por la sangre de Jesús son perdonados y son borrados. Ese holocausto y esa ofrenda de paz por nuestras faltas, por nuestras maldades, por nuestros errores, cuando le fallamos a Dios, consciente, inconscientemente, en cualquier situación, en cualquier circunstancia, en la sangre de Jesús es la solución para que estemos a cuentas con Dios y podamos vivir en la justicia de Dios. Por eso en Primera de Juan, capítulo 2, que dice el Espíritu Santo: hijitos míos, estas cosas se las digo para que no pequéis. Es decir, Dios no quiere que nosotros pequemos. Está de claro ahí en la palabra de Dios en Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas se las digo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Cuál es la propiciación? Cuando habla de propiciación, habla de ofrenda, de sacrificio. La palabra propiciación significa eso: ofrenda, sacrificio, con el cual Dios satisfizo su sed de justicia por el pecado. Entonces, el cual es la propiciación no solo por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. Entonces, si hay en ese momento histórico, Cristo lo fue en el primer siglo. Y de ahí para adelante, hasta que Jesús regrese, la única manera con que Dios puede perdonar pecados es a través de la ofrenda de Jesús. Por eso es que Cristo se llama la propiciación. Propiciación. Entonces, ahí vemos cómo nosotros hoy podemos tener esa ventaja de que ya no, por eso es que ya no hay sacrificios. Por eso es que ya no hay esos sacrificios que Dios mismo instituyó en el Pentateuco. Ya hoy no se ofrecen, porque el sacrificio perfecto, todos esos sacrificios estaban apuntando a la persona de Jesús y al sacrificio de Jesús. Por eso cuando Jesús apareció en escena antes de bautizarse, Juan el Bautista, cuando lo vio, le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Jesús hizo las veces del Cordero Pascual cuando murió en la cruz y nos liberó del poder de la esclavitud del pecado con su sacrificio y con su sangre. Y con esa misma sangre que hoy está vigente, que habla mucho mejor delante de Dios que la sangre de Abel, es con la sangre que nosotros constantemente nos podemos justificar delante de Dios. Hay versículos claves que dicen que por medio de la sangre de Jesús obtuvimos el perdón y redención de nuestros pecados. Es la sangre de Cristo, no es tu palabrería, Señor, no es que tú llores, Señor. Por la sangre de Jesús te pido que me perdonen mis pecados y poderme poner a cuentas contigo. Es la sangre de Jesús, porque dice la palabra que con esa sangre Dios nos roció. ¿Y saben qué significa eso de rociar? Cuando Dios hizo el pacto con Israel en Éxodo 24, dice que Moisés sacrificó un cordero, no me acuerdo qué animal sacrificó, pero cogió la sangre y la combinó con agua y la roció sobre el pueblo, como pacto de Dios con Israel. Cuando Jesús está en la última cena, ¿qué es lo que dice? Esta es la sangre del nuevo pacto entre Dios
y la humanidad. Y dice en Primera de Pedro que Jesús, que Dios nos roció a nosotros con esa sangre. Así como en Éxodo 24, Moisés roció al pueblo con la sangre en señal del pacto de Dios con Israel, nosotros fuimos rociados, y eso está en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1 y 2, con la sangre de Jesús. Esa sangre es la que nos garantiza a nosotros el cumplimiento del propósito de Dios en nosotros. Es la sangre de Jesús, no es lo que tú hagas o dejes de hacer, es Dios comprometido consigo mismo en su pacto por medio de la sangre de Jesús, porque esa sangre habla delante de Dios. Eso está en Hebreos 12. Entonces, ellos hacen ese holocausto y esa ofrenda de paz para reconciliarse con Dios, pero ahí nos muestra un acto religioso, porque miren lo que dice el versículo 5, y vamos a leer del versículo 5 al versículo 7. Y dijeron los hijos de Israel: ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque se había hecho gran juramento contra los que no subiesen a Jehová en Mizpa, diciendo: sufrirá la muerte. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano y dijeron: cortada es hoy de Israel una tribu. ¿Qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas por mujeres. Miren qué tremendo. Se duelen de la situación de Efraín, oran, se arrepienten por lo que le pasó a Israel, a Benjamín, lo que le pasó a Benjamín, pero más sin embargo su orgullo religioso fue más fuerte que la compasión y la misericordia que tenían que sentir a favor de su hermano y de algo que ellos mismos le causaron. Prefirieron mantenerse en el juramento y ¿qué le dijo Jesús a los fariseos en Mateo 23? Que diezmaban de lo mínimo, pero que lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe, la pasaban por alto. Ellos aquí estaban haciendo lo mismo. Se mantenían en el juramento, que era fácil decirle a Dios: Señor, perdónanos por haber jurado no entregarle nuestras hijas a los hombres de la tribu de Benjamín para que así nuevamente la tribu se pudiera multiplicar, sino que manteniendo esa actitud religiosa, esa actitud legalista, falta de compasión, falta de misericordia. Miren la decisión que toman. Versículo 8. Y dijeron: ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes Galat había venido al campamento a la reunión, porque fue contado el pueblo y no hubo allí varón de los moradores de Jabes Galat. Versículo 10. Entonces la congregación envió allá a 12,000 hombres de los más valientes y los mandaron diciendo: id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes Galat con las mujeres y niños. ¿Sí? Lo mismo que hicieron con Benjamín iban a hacer con la misma, con la otra tribu, para resarcir el daño que hicieron con la tribu de Benjamín. Iban a hacer un daño igual o peor, porque los hijos de Benjamín habían cometido ese acto de abominación, de acuerdo a lo que habíamos estudiado en Jueces 19 y en Jueces 20. Entraron en guerra con sus hermanos de Israel, y estudiamos la semana pasada que mataron a varios de sus hermanos de Israel. Pero aquí ellos van a matar a unas personas inocentes de la situación que habían pasado con Benjamín.
Y muchas veces nosotros los seres humanos, inclusive como iglesia, actuamos así. Cometemos tomamos una mala decisión que trae unas malas consecuencias, y muchas veces para resarcir esas malas consecuencias se toma una decisión peor a la primera decisión. Muchas veces actuamos de esa manera. En vez de tomar un acto de quietud, como dice la palabra en Isaías 30, en conversión y reposo seréis salvos, en quietud y confianza vuestra fortaleza. Entonces muchas veces cometemos la mala decisión y seguimos metiendo las patas. Ese es el caso de pronto cuando la joven queda embarazada, entonces para resolver problemas lo que hace es abortar. Entonces, ahí está cometiendo a un pecado le está añadiendo un pecado adicional. Es como el adúltero, además de que comete adulterio y está violando las leyes sexuales de Dios del matrimonio. El adulterio trae consigo también la mentira. La persona que está en adulterio automáticamente está en mentira. Y para tapar el adulterio sigue mintiendo. Entonces miren cómo en vez de hacer ese pare y decir el arrepentimiento que viene de Dios, que no es otra cosa que pensar distinto como estabas pensando y actuar distinto a como estabas actuando. Eso es arrepentirse. Piensa distinto a como estabas pensando y actúa distinto como estabas pensando, de acuerdo a Dios. Pues vamos acá a la escritura. Entonces mira lo que hace. Pero haréis de esta manera, versículo 11, mataréis a todo varón, a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. Y hallaron los moradores de Jabes Galaad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón, y las trajeron al campamento de Silo, que está en la tierra de Canaán. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón, y los llamaron en paz. Y volvieron entonces los de Benjamín y le dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galaad, mas no le bastaron estas, porque eran 600 hombres. Pero miren cómo consiguieron las 400 vírgenes, las 400 doncellas, acabando con otra tribu que eran también hermanos de ellos. Entonces mira, este libro y en el Antiguo Testamento el Señor muestra hasta dónde puede llegar la degradación del corazón del hombre. Y aquí vemos cómo con un acto malo tratan de resarcir un daño anterior. Y es cuando queremos justificar nuestras malas decisiones. Y es por lo menos ahora aquí en la situación que nosotros estamos viviendo en Colombia, ahora en época de elecciones, vamos a votar por el menos malo. Y la iglesia incurre en eso en vez de crear conciencia de que si hay personas temerosas de Dios, personas que viven su vida bajo los principios de Dios, si somos miembros y temerosos de Dios, miembros de la iglesia de Dios, debemos apoyar a esas personas independientemente de los resultados. Pero sabemos y conocemos el prontuario de muchos de esos candidatos, y siempre nosotros como iglesia somos también partidarios, por acción o por omisión, de que siempre salgan elegidos los mismos con las mismas. Siempre. Y siempre vemos que, la historia de Colombia, y es triste que fue así. La corrupción
generó la guerrilla y la guerrilla generó el paramilitarismo. Entonces hay gente que decía, no, pero los paramilitares son mejores que la guerrilla, y sabiendo que el actuar de los unos y de los otros era similar o peor. Entonces, quererlo justificar. Entonces, muchas veces nosotros somos cerrados en ese sentido, y como amonesta Isaías 5:20, a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Muchas veces actuamos de la misma manera. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Ellos conocían o debían tener conocimiento de la ley de Dios. Y en Éxodo 21 estaba escrito, Dios manifestó a través de Moisés, que la persona que matara a otra persona en alevosía, en ventaja, y como ellos lo hicieron con dolo, igual debería morir. Ese mandamiento de no matarás, porque la Biblia lo maneja en dos sentidos. Está el homicidio voluntario, cuando una persona quería matar a otra persona, como ellos lo hicieron aquí, actuaron con dolo, la voluntad era hacer eso. Ahí donde se configuraba el mandamiento, o se configura el mandamiento, no matarás. Que desde la interpretación teológica el Señor nos dice, ustedes ya están matando. Eso es lo que Dios, cuando Dios dice no robarás, no matarás, le está diciendo a la humanidad, ustedes están matando, ustedes ya están robando, no cometerás adulterio, ustedes son adúlteros. Eso es lo que el Señor hace con los 10 mandamientos. Entonces, ellos tenían conocimiento en Éxodo 21 de esos mandamientos que Dios le había dado al pueblo de Israel a través de Moisés. Y estaba claro que matar a una persona en esas eventualidades debería también morir. Hay otro, ahí en la Biblia habla también de las personas que mataban sin culpa, lo que en derecho se conoce el homicidio culposo, que es que de pronto tú vas manejando y se te atraviesa una persona, Dios no lo quiere y la atropellas y queda con lesiones personales, o la matas. Ahí hubo una muerte, pero ahí no se configura el mandamiento de no matarás. Y por eso Dios estableció en Israel las ciudades de refugio, 6 ciudades de refugio. Y en esa ciudad de refugio dice la Biblia que huía, Dios dijo, el que mate sin culpa a una persona, huya a una ciudad de refugio para que un familiar o un amigo de la víctima no vaya a arremeter en contra de esta persona. Así que ahí no se configuraba la violación del mandamiento no matarás. Entonces esa persona entraba en un juicio y el juicio era resarcir el daño, arreglar el daño. Entonces muchas veces somos dados, no, que no matarás, no, hay que verlo desde el contexto. Pongamos dentro los militares. Un militar en una guerra, la Biblia habla de las guerras justas. Un militar en una guerra, si mata a una persona, no está violando el mandamiento. No lo está violando porque se está dando dentro del contexto en que sí se puede llevar a cabo una muerte. Entonces, volviendo acá, miren lo que ellos hacen. Cometen un daño peor. Matan a una tribu totalmente, mujeres, niños, para resarcir el daño que le habían hecho a sus hermanos de Benjamín. Pero no contento con eso, violan otra norma que está en Éxodo 21. Miren lo que pasa. Vamos acá, versículo 15. Y el pueblo tuvo compasión de Benjamín, porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Entonces los ancianos de la congregación dijeron: ¿qué haremos respecto de mujeres
para los que han quedado, porque fueron muertas las mujeres de Benjamín. Y dijeron: tenga Benjamín herencia en los que han escapado, y no sea exterminada una tribu de Israel. Entonces, versículo 18: pero nosotros no le podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo: maldito el que diera mujer a los benjamitas. También se mantienen en el legalismo, en la falta de compasión, de misericordia y de fe con relación a sus hermanos, antes de que resolver el problema de ellos dando sus propias hijas. Ahí vemos ese orgullo, ese orgullo de que está claro de que estos señores iban a la casa de Dios, lloraban delante de Dios en la casa de Dios, daban ofrendas y holocaustos a Dios, pero realmente no conocían a Dios. Realmente no tenían claro quién era el corazón de Dios. Y la palabra de Dios dice que misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Con amor eterno te he amado, que he prolongado mi misericordia. Dice que así como el padre de familia se compadece de los hijos, Dios se compadece de los que le temen, porque se acuerda de nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Que su misericordia va desde la eternidad hasta la eternidad, que está de alta, así como está de alto el cielo de la tierra. Y que aleja nuestras transgresiones de nosotros, así como está de lejos el oriente del occidente. Eso está en el Salmo 103. Ese es el corazón de Dios, la compasión de Dios. Y ellos incurrían en esos actos religiosos, inclusive yendo a la casa de Dios, donde estaba el arca del pacto que representaba la presencia de Dios, pero realmente no tenían, en su corazón no tenían a Dios. Y tristemente hoy hay mucho pueblo de Dios, entre comillas, que tienen esa religiosidad de ir a una iglesia, de dar ofrenda, de servir, de hacer muchos actos aparentemente piadosos, pero en su corazón realmente no está reinando Dios. Porque Jesús advirtió algo bien tremendo, y es de las cosas que yo a veces leo y digo: Señor, fuerte esta apreciación. Jesús dijo: si tú vas a llevar tu ofrenda al altar y camino a llevar la ofrenda recuerdas que tienes algo en contra de tu hermano, deja ahí la ofrenda y primero reconcíliate con tu hermano y después trae la ofrenda. Y hoy, en muchos sistemas religiosos evangélicos, tristemente, es más importante dar la ofrenda antes que la reconciliación entre los hermanos. Y se hace énfasis e hincapié en traer la ofrenda, diezma y venden los milagros. Si lo hace, el Señor te va a prosperar, te va a bendecir, te va a abrir las puertas, y sacan de contexto muchos versículos bíblicos, pero la compasión, la misericordia y la fe, la justicia, la misericordia y la fe no la tienen en cuenta. Miren, primera de Juan 1:5 o 1:7, no me acuerdo, dice que si estamos en luz, como Él está en luz, refiriéndose al Padre, dice, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y miren qué tremendo, hoy hay líderes religiosos
que no gustan de un pastor que no gusta del otro pastor. Y habla mal del otro pastor. Y no tiene comunión el uno con el otro. Entonces, si hay una condición, si decimos que estamos en luz, debe haber comunión entre los hermanos en Cristo. Comunión entre los unos y los otros. Y de ahí la sangre de Jesucristo nos limpia todo pecado. Entonces, si tú o un líder religioso que profesa amar a Dios, servir a Dios y odia y rechaza a otro pastor de sana doctrina, ahí donde está operando el amor de Dios. Miren cómo muchas veces somos cegados nosotros mismos por nuestro actuar, por el sistema, nos dejamos llevar por el sistema y no escudriñamos la palabra y sacamos de la palabra lo que verdaderamente consiste la hermandad cristiana. Sigamos leyendo acá. Entonces miren lo que pasa en el versículo 19 en adelante. Ahora bien, dijeron, he aquí cada año hay una fiesta solemne de Jehová en Silo, que está al norte de Betel, al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquén, y al sur de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín, miren esto, diciendo, id y poner emboscada en las viñas, y estad atentos, y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en corros, salid de las viñas y arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo e idlos a tierra de Benjamín. Estaban incurriendo en secuestro, que en Éxodo 21, al igual que el homicidio, son los únicos. Miren qué tremendo. Dios, en Éxodo 21, al homicidio y al secuestro, la pena era la muerte. Y la pena, y era claro, decía, para que corten el mal en Israel. Y el sistema del mundo quiso ser más compasivo y más justo que Dios, que hay delitos como el homicidio y como el secuestro que tienen toda la permisividad, sobre todo en Colombia, y hoy vemos nosotros asesinos de esos que deberían estar perpetuamente condenados, libres por las calles y cometiendo los mismos delitos. Pero Dios en su justicia, conociendo el corazón del hombre, eso está en Éxodo 21, las leyes hablaba de que el homicidio y el secuestro, la pena era la muerte. Muchas veces queremos ser más justos que Dios, y en esa justicia de la humanidad el ser humano muchas veces actúa en contra de lo que Dios ha establecido. Versículo 22, y vinieron los padres de ella y sus hermanos a demandárnoslas. Nosotros les diremos, hacednos la merced de concedérnoslas, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además, no sois vosotros los que las disteis para que ahora seáis culpados. Una manera de sacarle la comba como dice, cogerle ¿cómo es que dice el dicho? Darle ¿cómo es? La comba al palo para salir del juramento. Y, bueno, está bien, vamos a mantenernos en juramento, vamos a mantenernos en esta condición, pero vamos entonces a que no demos nuestras hijas, sino que vamos a permitir vamos a sugerirles a ellos que secuestren. ¿Están viendo cómo es el corazón del hombre? Y los hijos de Benjamín lo hicieron así, versículo 23, y tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre las que danzaban, y se fueron y volvieron a su heredad y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí, cada uno a su heredad. Ustedes miren qué tremendo, cómo con un daño, con un daño puede querer resarcir otro daño, con un mal
querer resarcir otro mal. ¿Y qué nos dice el Señor a nosotros? Vayamos a Romanos 12. Miren cómo debe ser la vida de nosotros como cristianos, porque evidentemente la historia bíblica narra que esto sucedió así, pero dice la palabra de Dios que estas cosas se escribieron para enseñarnos a nosotros, para que nosotros no incurramos en las mismas prácticas que ellos incurrieron. Entonces, por eso Dios dejó ese testimonio ahí. Y dentro de la inmanencia y trascendencia de Dios, que son dos conceptos filosóficos acerca de Dios, la inmanencia significa que Dios tiene un compromiso con su creación desde el principio, con todo lo que Él creó. Eso significa la inmanencia. Y la trascendencia dice que Dios está por encima y más allá de su creación. Entonces, Dios en ese momento histórico tenía un plan con la nación de Israel. Y el plan era que a través de Israel tenía que Dios traer al Mesías. Entonces, de una u otra forma, Dios en su inmanencia y en su trascendencia pasaba por alto muchas cosas que ellos hacían para el cumplimiento de su propósito. Pero eso no significaba que Dios lo aplaudía o que Dios estaba a favor de eso. Muchas veces que hay muchos líderes cristianos que dicen que como David tenía varias mujeres, ellos también pueden tener varias mujeres. No dice en ninguna parte de la Biblia que Dios lo aprobaba. Era la costumbre de los reyes, pero no dice que Dios estaba de acuerdo o a favor de eso. Entonces, por eso es peligroso no estudiar la palabra de Dios desde el contexto. Ahora no es que la palabra nos está dando libertad a nosotros para que hagamos lo que acabamos de leer, ni mucho menos. Dios nos libre. Entonces, mire lo que dice la palabra de Dios en Romanos 12 para con nosotros. ¿Qué debemos nosotros actuar como iglesia? Versículo 9 de Romanos 12, para terminar. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, algo que vemos que en la historia no sucedió. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritus, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Versículo 20. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esa es la recomendación que nosotros como iglesia Dios nos da. Y miren que la lectura que hicimos ahorita violaron todos esos preceptos. Los violaron absolutamente todos. Pero ahí estaban, los dejó el Espíritu Santo para demostrarnos Dios hasta dónde puede llevar el corazón del hombre. Y sobre todo el espíritu religioso. Mira, no hay persona más violenta que la religiosa.
Inclusive esa violencia está sobre la violencia política y económica. Y la historia lo ha demostrado. Todos aquellos que dicen, y miren que Jesús se lo advirtió a sus discípulos, y hay algunos que los matarán pensando que le están haciéndole honra a Dios, sirviendo a Dios. Y miren que el sistema religioso, desde el primer siglo, con los judíos y en adelante con el sistema religioso mundial, y hoy lo vemos nosotros con el sistema religioso del Islam, cómo actúa. Y peor, creyendo que le están sirviendo a Dios. No hay más, estos israelitas que tenían una religión pero no tenían una relación con Dios, vemos cómo procedían en su actuar, y miren todas las barbaridades que hicieron en contra de sus semejantes. Entonces, cuando hay un espíritu religioso, está de presente la violencia. ¿Saben cuál fue el primer religioso que hubo en la historia de la humanidad? Caín. Caín fue el primer religioso en la historia de la humanidad. Porque la Biblia habla del justo Abel. Es decir, Abel sí estaba haciendo las cosas conforme al corazón de Dios. Pero como Dios rechazó a Caín, en su espíritu religioso querer hacer las cosas como él pretendía que fueran y no como Dios lo estableció que eran, en celo y en amargura mató a su hermano. Caín fue el primer religioso en la historia de la humanidad, y de ahí para adelante vemos el espíritu religioso operando en toda la humanidad, y hoy el sistema religioso hace barbaridades. Bueno, vamos a orar. Padre, te bendecimos en esta noche, Señor. Te alabamos y te damos gracias por habernos congregado, por habernos traído en torno a tu presencia, en torno a tu palabra. Te pedimos, Dios Todopoderoso, para que, como dice tu palabra, que estas cosas se escribieron, para nuestras enseñanzas se escribieron, Señor, para que nosotros no deseemos y no incurramos, Señor, en estas conductas, Señor, que el pueblo de Israel narra tu palabra que incurrieron, Señor. Y para demostrarnos a nosotros, Padre Celestial, a dónde puede llegar la arrogancia y la soberbia del corazón del hombre, Señor. Que cuando hay una religión, Señor, verdaderamente no hay una relación y una intimidad contigo, Señor. Porque dice tu palabra, Señor, que cuando hay una relación y una comunión contigo, lo que prima en las relaciones interpersonales entre los hermanos y los consiervos en la fe es el amor y el perdón, Señor. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos, Padre, para que por medio de la sangre de Jesús hoy podamos entrar nosotros con plena libertad en ese lugar santísimo, Señor. Y en ese lugar, Dios Todopoderoso, tú nos llenes de tu presencia, tú nos equipes, tú nos capacites, Señor, para que verdaderamente podamos ser hijos de Dios, hijos de la luz, Señor. Podamos, como dice tu palabra, ser luz del mundo y ser sal de la tierra, Señor. Y así como leímos ahorita en Romanos 12, Señor, nosotros podamos poner en práctica, Señor, todas esas instrucciones que como iglesia, como discípulos de Cristo, tiene para con nosotros, Señor. Bendito seas, Padre, te amamos, te bendecimos, Señor. Tú conoces a todas y cada una de las personas que están en este lugar, Señor. Tú nos conoces a todos de una manera íntima, personal e individual, Señor. Y en esta hora, Padre Santo, de acuerdo a la necesidad de cada uno de ellos, Señor, te pido y te pedimos, Padre, que te glorifiques, Señor. Sé tú ministrando, Padre Santo, nuestras vidas. Espíritu Santo, llénanos, satúranos, sácianos, para que podamos andar en ti, orar contigo, Señor. Que seas tú supliendo a todos y cada uno de nosotros como iglesia todas las cosas que nos falten conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor. Principalmente, Padre, lo espiritual, Señor, que no nos falte tu presencia, que no nos falte tu palabra, Señor, pero también suple, Padre Santo, todo lo emocional, los que estén enfermos, Padre Santo, te pedimos, Padre Santo, que seas tú sanándolos, Señor, sean enfermedades emocionales o físicas, Señor, los que estén pasando por alguna necesidad, Padre Santo, financiera o material, Padre Santo, sé tú abriendo esas puertas, Señor, y sé tú, Padre Santo, proveyendo todo lo necesario, Padre Santo, para que podamos vivir, como dice tu palabra, para alabanza y gloria de tu nombre y de tu gracia, Dios. Pero principalmente, Padre,
que nos baste tu gracia, Señor, para que en todas nuestras debilidades tu poder se perfeccione, Dios. Gracias, Señor. Que tu gracia nos sea suficiente, Señor, independientemente de la circunstancia y la situación, porque cuando somos débiles, Padre Santo, dice tu palabra, somos fuertes, Señor, y que de buena manera, Señor, nos debemos gozar en nuestras debilidades, en nuestras afrentas, en nuestras angustias, en nuestras necesidades y en nuestras persecuciones, Dios. Bendito seas, Padre. Te amamos, te bendecimos, te exaltamos, porque tú eres para nosotros el más que suficiente, Dios. Bendito seas, Padre, por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, nuestro único y suficiente Señor y Salvador personal. Amén.